Anio setevila. Baukata Adonai Eloheinu melech haolam, beshem Adon Yahshua Mashiach, bebakasha ledaber bahakodes, lo dame melida dam. Toda Gabá Bacados, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, de la Quejilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet, gozoypaz.mx, sinjatorah.org, jacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjat Torah y los canales de YouTube, Shalom 132 en español y Jacoswell en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. En esta Keilah hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver un tema que está en Segunda de Reyes. Yo le titulé así como tal: bendito es el nombre de Yahweh. La fe de los Goyim, la fe de los gentiles. Ciertamente la casa de Israel se gentilizó, nos gentilizamos y después volvimos a los pies del Todopoderoso, guardando su bendita Torah, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver la fe de los Goyim. Antes, muchos de conocer la Torah rezaban a X o Z, santo, católico, o si eras de otra religión, etcétera. Y viste respuesta, cuanto más ahora que conocemos al Todopoderoso. Y viste respuesta no porque contesten las imágenes, sino porque el Eterno es bueno y por su Rahamín bendice a los Goyim. La lluvia cae para buenos y malos, el sol sale para buenos y malos, y ciertamente el Eterno bendice a todos. Aún así también el diablo hace lo suyo, Yahshua Mashiach le reprenda. Entonces muchas veces permite el Eterno que haya ciertos engaños para que la gente siga atada a su idolatría, ya que no quiere soltarla. Vamos a Segunda de Reyes, amados Sahim, vamos para allá, Segunda de Reyes, vamos para allá, Segunda de Reyes en el capítulo 5. Vamos a ver el capítulo 5 el día de hoy. Bueno, simplemente vamos a leer algunos pasukim, probablemente todo, no sé, vamos a ver. Pero es la historia de Naamán el sirio. Entonces Naamán, lógico, era Goy. Ahora, lo que sí me gustaría que anotaran es esta frase: el ministerio de Elisha, de Eliseo, se extendió más allá de Israel. Eso es muy importante. El ministerio de Elisha se extendió más allá de Israel. Y el Eterno lo permitió por algo. Ahora, dice aquí el verso 1. ¿Lo tienen a la vista? Amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Yahweh salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces Naamán era, dice aquí, general del ejército sirio, eso ya lo tienes en tu Tanaj. Era un guerrero exitoso y valiente, gracias al Eterno. El Eterno permite todo, el Eterno permite todo. Entonces él era Naamán era un guerrero exitoso y valiente. Ahora, el rey de Siria lo tenía en alta estima. Aquí lo dice en el verso 1. Eso no lo vayan anotando, si quieren, ya lo tienes, tú lo tienes en tu Tanaj. Ahora, ¿por qué lo tenían en alta estima? Por las victorias que había dado Yahweh a los sirios. Fíjate muy bien lo que estamos diciendo. Entonces, por medio de él, dice, y lo tenía en alta estima, por medio de él había dado Yahweh salvación a Siria. No el diablo, sino Yahweh. ¡Aleluya! Entonces, ciertamente lo tenían en alta estima. ¿Por qué? Por las victorias que había dado Yahweh a los sirios, bajo su mando, bajo el mando de este hombre. Entonces, este hombre, dice la Tanaj, que era valeroso en extremo, pero era leproso. No es la lepra como hoy, eso ya está, ya hay un video, donde presenté hasta unas diapositivas sobre la lepra. Entonces, la enfermedad corrompía sus cuerpos, eso tú ya lo sabes, y acababa con sus vidas, y no había cura. Entonces, en el caso de Israel, generalmente los leprosos vivían aislados, pero en Siria no.
Entonces eso sí me gustaría que lo pusieran, porque eso no está aquí escrito en la Tanaj. Entonces, en Israel generalmente los leprosos vivían aislados, pero en Siria no, vivían aislados. Ahora, ¿por qué Naamán entonces seguía trabajando si era leproso? Entonces Naamán podía llevar a cabo sus actividades mientras la dolencia se lo permitiera, Entonces, él podía seguir en sus actividades. El rey de Siria no lo dio de baja por ser leproso. Voy a leer el verso 2, el verso 3. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Cuál es ese siervo que está en Samaria? O que estaba en Samaria. Eliseo, Elisha. Entonces, en las batallas contra Israel, es decir, de Siria contra Israel, habían capturado a algunos israelitas y los habían hecho esclavos, como en el caso de esta muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces los tomaban para ser sus esclavos, sus sirvientes. Ahora, algo que llama la atención aquí es que eran amables con ella. Es decir, ¿por qué se puede sacar la conclusión de que eran amables con ella? Es que esta jovencita se preocupó por el restablecimiento de su patrón. Entonces es una manera indirecta de saber si eran amables o no. Si no hubieran sido amables, ¿qué se iba a preocupar? Es un decir, no sé si me doy a entender. Entonces es una manera indirecta de saberlo. Dice el verso 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Entonces ella dijo que un profeta de Samaria sanaría a Naamán de su lepra, y Naamán dijo sí. Fíjense cómo dice el 4. Entrando Naamán a su señor. ¿A cuál señor? El rey de Siria, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces esto se lo contó Naamán al rey de Siria, y sabemos nosotros que se trataba, lógico, de Eliseo, quien vivía en una casa. Si quieren, vamos tantito al capítulo 6, en el verso... Vamos a adelantarnos tantito, el verso 24, capítulo 6, verso 24. No sé si lo tengan a la vista. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, ese es el rey de Siria, Ben-Hadad de Siria reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. En el verso 32 dice: y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que me interesa que se quede grabado es que se trataba del profeta Eliseo, y vivía en una casa en la capital de Samaria, en la ciudad de Samaria. ¿De acuerdo? Póngalo ahí, y como referencia te vas al 6:24, 6:32. Es bueno saber estos pasuquín para después, esos versos, para poder ministrar a otras personas. Ahora, ningún leproso fue curado en Israel, sino Naamán el sirio. Eso tú ya lo sabes. Vamos a Lucas, al Brit Hadashah, a la Besorá, las nuevas buenas de salvación, para los nuevecitos al Evangelio, para que se entienda. Lucas, lo más correcto es el Brit Hadashah, la Besorá, las nuevas buenas de salvación. Lucas 4, cuando tenga Lucas 4. Sí, en el verso 27. ¿Sí? Y muchos leprosos había en Israel, está hablando Yahshua HaMashiach, en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. A ver todos el 27, por favor. Amén. Eso es. Ahora, vamos otra vez aquí a la lectura en Segunda de Reyes 5. Sí, Segunda de Reyes 5. Bueno, entonces, ¿qué preparó
cartas, miren cómo dice aquí. El verso 5:5 de Segunda de Reyes, ¿lo tienen? Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas. Entonces lo primero que llevaba eran unas cartas para el rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata. Anoten, 340 kilos de plata. 340 kilos de plata. Y luego dice, y 6,000 piezas de oro. ¿Sí? Son 69 kilogramos de oro. 69 kilogramos de oro. Y luego dice 10 mudas de ropa, ¿no? De vestidos. Y lógico la carta. Ahora, el rey en Israel era Joram. Ahora, Joram se desconcertó cuando leyó las cartas de Ben-Hadad II. Era Ben-Hadad II. Y vamos a ver que dice aquí en el verso 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios, Elohim, que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Entonces, vamos a ver en Segunda de Reyes 2, el capítulo 2, vamos para allá. Aquí recordamos cómo Eliseo se rasga sus vestiduras, 2:12. Cuando lo tengan me dicen un amén. Viéndolo Eliseo, Elisha llamaba: Padre mío, carro de Israel, ya lo ministré, y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. ¿De acuerdo? ¿Sí lo leyeron conmigo? Ahora vamos a Segunda de Reyes, ahí en el capítulo 6, en el verso 30. ¿Sí? Entonces rasgar los vestidos es aquí una señal, en el caso de Eliseo, no tanto de luto, porque se fue vivo Elías, aleluya, sino de desesperación, un desespero. Anótenlo eso sí en sus apuntes, es una señal de desespero. En este caso, del rey Joram, por la carta de Ben-Hadad II. Ahora, en el 6:30 dice, no sé si lo tengan a la vista, amados. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Ahora vamos al 11, después de ser administrado todo esto, primeramente el abacados, que hay una riqueza aquí tremenda. 11:14. Después se va a ministrar primeramente el abacados. ¿Tienen Segunda de Reyes 11:14? Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre. Esto es muy interesante. Cuando lleguemos a estas partes, y los príncipes y los de shofar junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban shofarot. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: traición, traición. Vamos a llegar a ese punto. Entonces simplemente anoten esas citas que puse aquí sobre rasgar los vestidos, ¿de acuerdo? En este caso, una señal de desesperación, ¿de acuerdo? Entonces imagínate que llega un extranjero como era Naamán, que eran enemigos, y luego con la carta del rey Joram diciéndole: te lo mando para que lo sanes. Por eso dijo Joram: ¿acaso soy yo Elohim para que dé vida a este? Etcétera, o lo sane yo. Entonces, aunque en esta época precisamente, Israel y Siria estaban en paz, en esta época que estamos viendo aquí en la Tanaj, Israel y Siria estaban en paz, pero Joram, el rey pensó que Ben-Hadad II estaba buscando un pretexto para poder pelear. Es que cualquiera pensaría eso en un momento dado, no sé si me doy a entender. Sí, el hecho de que llegue este sirviente del rey Ben-Hadad, que era un ejército no de poco rango, con 340 kilos de plata y 69 kilos y 10 mudas y la carta del rey, y entonces ha de haber dicho: está confabulando, quiere algo, quiere provocarme para ir a la guerra otra vez.
Vamos a Primera de Reyes para recordar, Primera de Reyes capítulo 20. Y es que siempre cuando se enviaban mensajeros, generalmente en toda esa época era para guerra o para querer matar a alguien, etc. Entonces, Primera de Reyes 20, esto ya lo ministramos. ¿Sí? Aleluya. Primera de Reyes 20, verso 1 al 3. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Ah, sí, porque los hijos de los Yodim son hermosos. Me refiero a todo Israel, casa de Judá y casa de Israel. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos otra vez a Segunda de Reyes, capítulo 5. Aquí, fíjese muy bien, puso el Eterno a Joram, por así decirlo, entre la espada y la pared. Fíjense muy bien lo que dije. Yahweh mismo, bendito es su nombre, puso al rey Joram, rey de Israel, entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque le está mandando a un mensajero, Yahweh le está mandando a un mensajero, o sea que se iba a hacer un milagro, pues. Pero aquí la cuestión, y sí quiero que lo anoten esto, por favor. Joram hacía lo posible para no tener contacto con Eliseo. Joram hacía lo posible, lo imposible lo hace el Eterno. Joram hacía lo posible para no tener contacto con el profeta Elisha, porque vivía impíamente. ¿Y cómo iba a pedirle, a hablarle a Eliseo? ¿Sabes qué? Mira, aquí hay un enemigo, pero de todas maneras el Eterno quiere que lo sanes, etcétera. No sé si me doy a entender. O sea, él no quería tener, este rey Joram hacía todo lo posible por no tener contacto con Eliseo. Voy a leer el verso 8. ¿Lo tienen a la vista? Segunda de Reyes 5:8. Cuando Elisha, el varón de Elohim, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aleluya. A ver, por favor, todos el 8, amén. Tremendo. En pocas palabras, me gustaría que anotaran esto. Elisha oyó que el rey se rasgó sus vestidos. Entonces dijo, no pudo ser más que un ataque de nervios o una histeria, no sé, póngale así, un ataque de nervios. El rey entró en pánico. De parte de Eliseo, lógico, pues el Eterno le hablaba, aleluya. Entonces Eliseo oyó que el rey había rasgado sus vestidos. Y es aquí como si se dijera, ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué has tenido ese ataque de pánico? ¿Por qué ese ataque de nervios, rey? No sé si me doy a entender, ¿sí? Y entonces, en pocas palabras, Eliseo le manda al mismo tiempo el mensaje de que no se preocupe el rey, de que no se preocupe, que hay un profeta en Israel. Mígate muy bien. Cuando Elisha, el verso 8, el varón de Elohim oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué te pones de nervios? ¿Por qué te pones de nervios? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. No sé si me doy a entender. A ver, no te pongas nervioso. Ven acá, dice Eliseo, y vas a ver que hay profeta en Israel. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Aleluya. Amén. Ahora, verso 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Por eso quise ir a los versos anteriores, para que vieran que sí tenía su casa ahí. Entonces Elisha le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jardín y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Yahweh, su Elohim, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra.
Entonces Naamán y su séquito llegaron a las puertas de la casa de Eliseo, aquí lo dice. El profeta no salió a recibirlo, Ya lo vemos acá, envió un mensajero con la receta médica, por así decirlo. Debía lavarse ¿cuántas veces? 7 veces en el río Jardín para que quedara limpio. Ahora, sí me gustaría que anotaran esto. La cura era en la obediencia. La sanidad vendría por la obediencia. Por eso le puse la fe de los Goyim. La sanidad, la cura, vendría o era en la obediencia. Si cuando estamos siendo obedientes, el Eterno nos sana. Aleluya. Aleluya. Mire, quiero decir muchas cosas, porque esto no lo he vivido nada más los últimos días, sino desde que empecé a ministrar Torah. Llega mucha gente, por ejemplo, al consultorio, y entonces ellos saben dónde estamos, aquí en la Kehilá, que ministro Torah, que ministro la palabra del Eterno, la palabra de Dios, ellos la entienden así, etcétera, etcétera. Y empiezan a haber sanidades, pero ellos no quieren nada con el Eterno. Y el Eterno suspende la sanidad, créanmelo, así es. Hay testigos aquí de eso, o sea que el Eterno permite que una persona empiece a ser sanada. No, sí, doctor, yo voy a ir allá a la congregación donde usted, a su iglesia, dicen ellos, no conocen ellos. Voy a ir allá y sí, yo ya oí, han sido usted al radio, etcétera, ya me regalaron un disco, etcétera, ya oí eso, sí, yo voy a ir. Y de cosas graves, no estoy hablando de una gripa, estoy hablando de cáncer. Y entonces la persona no se deja venir para acá para escuchar la palabra del Eterno, y entonces el Eterno suspende la sanidad. Créanmelo, así es. Ahora, entonces la cura está en la obediencia. A ver, repitan eso, por favor. Amén. Ahora, aquí era seguir la promesa de Elohim expresada a través de su vocero. En este caso, el profeta, no Yeshi, el sirviente. Leo el 11. Dice: y Naamán se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Yahweh su Elohim, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Entonces, ¿por qué se fue enojado? Por su orgullo, Ahora, veamos lo que le pasa a la gente que te acabo de explicar. ¿Por qué no vienen para acá? No, pues, ¿no me puedo yo sanar aquí? No me puedo yo sanar. ¿No será que Dios no me puede sanar en mi casa, ahí junto a una guadalupana que tengo? No, el Eterno no quiere eso. El Eterno quiere que escuchen Torah. ¿Sí se entiende? Miren, sobre esto hay muchos casos, cientos de casos. Tehuacán no va a tener pretexto, amados. Entonces, yo ministré hace mucho tiempo que mucha gente se va a perder por orgullo. Mucha gente no viene aquí por orgullo. No, pues son de la alta sociedad, ¿cómo van a venir a un lugar tan sencillo como este? Pero aquí encuentra uno la palabra del Eterno. Y si encontramos a Yahshua, encontramos salvación en él. Aleluya, no quiere decir que sea el único lugar en el mundo, lo he dicho, no somos los únicos ni los mejores. Entonces Naamán se fue enojado por su orgullo. Pero ¿saben qué? Por su orgullo herido, o sea, por su ego herido. ¿No tendría que haber salido el profeta a recibirme? ¿Cómo es que me manda el criado? Entonces, él esperaba otro tipo de trato. Y es que el Eterno prueba así a la gente. El Eterno prueba así a la gente. ¿Por qué la gente es tan orgullosa? 2, no solamente el orgullo, o sea, se fue indignado por la receta, es decir, se fue indignado por su orgullo herido. ¿Cómo es posible que yo, siendo el rey principal de Siria y siervo de Ben-Hadad II, no me venga a recibir aquí el profeta en persona? Ese fue la número 1 por el cual se enojó. Y 2, lavarse en un río lodoso, porque el río Jordán es lodoso. Era lodoso y hasta la fecha es lodoso. No creas que se ve un río así bonito, que venga y no es así. El río Jordán es hasta medio verduzco, permítame esa expresión.
Lo han cuidado muy bien allá en Israel, pero para los que han ido a Israel han de ver que es un río que es lodoso, no se ve un río de agua cristalina. Entonces, ahora, esto es lo que está diciendo aquí Naamán, está diciendo que el río Jardén era inferior, según él, los ríos de su país eran mejor. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, en el verso 12. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. A ver, todos por favor lean ese verso. Amén. Bueno, ahora, entonces se fue enojado por dos cosas, el orgullo herido y luego, ¿cómo que no un río lodoso? Los otros dos ríos son mejores, pero es donde el Eterno quiere. Aleluya. Y no es del que corre ni del que quiere, sino del que el Eterno tiene rajem. Aleluya. Pero fíjense aquí, los criados de Naamán, lo vamos a leer, tú ya lo has leído muchas veces, ya lo hemos leído, no se ofendieron, se acercaron llamándolo padre, o sea, al general. Entonces, no era pedirle una gran cosa que se lavara 7 veces en el río Jardén. ¿Qué de malo es que le hubiera dicho eso el siervo del profeta? Pero bueno, dice aquí el verso 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Entonces, ¿qué de malo es recetar algo que va a ser el remedio de una enfermedad grave? Pero la gente no lo entiende, no lo entiende. Ahora, voy a leer el verso 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jardén, conforme a la palabra del varón de Elohim, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces, la idea es esta. Si quieren ponerlo así en sus apuntes, avergonzado y humillado, porque aquí ya se trataba para él según de una humillación, hizo lo que el profeta le dijo y quedó limpio. Entonces lo que el Eterno nos quiere dar a entender, por eso Yahshua lo dice, ningún leproso fue curado en Israel, sino solamente Naamán, el sirio, en la época de Elisha. ¿Qué está haciendo aquí? Obediencia, sanación. Obediencia, sanación. Obediencia, sanación. ¿Sí? Si obedecemos, el Eterno nos sana, Él es bueno. Si nos enfermamos, Él es el que enferma, Él es el que sana, Él es el que hace que haya vida, Él es el que hace que haya muerte. Yahweh lo es todo, bendito es su nombre. No lo hace el diablo, lo hace Él. Bendito es el Todopoderoso. Amén. Ahora, aquí fue el milagro más allá. Hizo el milagro más allá, es decir, su carne se volvió como la carne de un niño. El hecho de que sea 7 veces, anótenlo, es que es el sello de Elohim. Es el sello de Elohim. Bendito el Abacados. Y vamos otra vez entonces a ver Lucas. Vamos para allá, amados Sahim. Vamos otra vez a Lucas para que volvamos a recordar las palabras de nuestro gran Adón, Yahshua HaMashiach. ¿Sí? El 4:27. Ahora, Yahshua es Elohim, Yahshua dice toda verdad, Él es la verdad, Él es la Torah viviente. 4:27, cuando lo tengan de Lucas me dicen un amén. 4:27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Elisha, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Es lo que estamos estudiando. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarles. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Es que ellos, ya lo ministré, ya está grabado Mateo, Lucas, Juan, etcétera, Yohanan, ellos no estaban siendo obedientes a la Torah. Por eso el eterno Yahshua les pone ese ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Como anteriormente les puso el ejemplo de Eliyahu. Entonces, ellos no estaban siendo obedientes. Si hubieran sido obedientes, se hubiera curado su ceguera espiritual.
Pero como no estaban, es que todo va de la mano, amados aquí. Como ellos no eran obedientes a la Torah, seguían ciegos. Ahora, es muy importante recalcar esto, anótenlo por favor. Esta sanidad, por eso dijimos Lucas 4:27, lo señalamos, esta sanidad indicaba la apostasía que había en Israel. Que ningún leproso, solamente un extranjero. Esta sanidad indicaba la apostasía que había en Israel. ¿De acuerdo? No sé, cuando pueda yo continuar me dicen un amén. Nadie había sido sanado. Yahshua lo vuelve a repetir en la sinagoga y por eso lo querían despeñar. Entonces vamos a ver aquí en el verso 15. ¿Sí tienen? Segunda de Reyes 5:15. Te está celando. A ver. Aleluya. No, sí se está anhelando. 15. Y volvió al varón de Elohim, él y toda su compañía. O sea, volvió. ¿De dónde volvió? Del río, hacia la casa de Elisha. Y volvió al varón de Elohim, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Elohim en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Yahweh en cuya presencia estoy, aleluya, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. A ver, esto del verso 15 está bien bonito. Miren, volvió a la casa del profeta. Ahora, 40 kilómetros. Anoten eso, 40 kilómetros. Del río Jardén hacia Samaria, la casa donde estaba el profeta. 40 kilómetros. Y regresó contento, sano, con gratitud y las manos llenas de regalos. Ahora, aquí hay una frase que a mí me llama mucho la atención. En el verso 15, ¿sí lo tienen? Y volvió al varón de Elohim, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Elohim en toda la tierra sino en Israel. Miren, esta frase ni siquiera Joram, el rey de Israel, la pronunciaba. Anoten eso, anótenlo así. Ni el rey de Israel pronunciaba estas palabras, para que vean la apostasía que había. Lo tuvo que hacer un extranjero. Por eso le puse como título La fe de los Goyim. Y es que en un inicio no quería, pero después obedeció cuando sus criados les dijeron: Padre mío, es mucha cosa que te sumerjas en el río. Sí, a veces es muy importante esto. Pongan atención tantito, es muy importante que nos ayudemos unos a otros. Tú que estás allá, amado Aj, amada Jod, amado Sagina, Gayod, aquí igual, cuando traigas un alma nueva o allá, anímenlo entre varios. Porque las personas vienen de la idolatría, del ocultismo, de lo que voy a hablar el miércoles, etc. Y entonces las personas de buenas a primeras no creen. Pero si lo dejamos así nada más, no creíste, ya, vete de acá. No, hay que apoyarlo, hay que bendecirlo, ¿de acuerdo? Sí, aquí los criados, los sirvientes del general jugaron un papel importante, pues hicieron un papel importante. Es mucha cosa, Padre mío, que te sumerjas, ¿sí? Aleluya, o sea, lo animaron, pero si nosotros desanimamos con esas animadas que tú les das, no, hombre, pues no vuelven. O sea, la idea es animarlos, ¿de acuerdo? Bueno, la cuestión está que ni el rey Joram, que era rey de Israel, pronunciaba estas palabras: he aquí ahora conozco que no hay Elohim en toda la tierra, sino en Israel. Ni siquiera el rey de Israel, había una apostasía terrible. Ahora, el profeta dijo que Yahweh era un Elohim vivo. Fíjense, ya otra explicación sobre vive Yahweh en cuya presencia estoy. Mas él dijo:
16, verso 16. Vive Yahweh, en cuya presencia estoy. O sea, porque Él vive, Yahweh vive. Aleluya, Yahweh vive. Los dioses paganos son más que muertos, o sea, no son nada. Es decir, vive Yahweh, en cuya presencia estoy, es vive Yahweh. Él es un Dios, Él es un Elohim vivo, perdón. ¿Sí? Es un Elohim vivo. Ahora, vemos aquí que Eliseo, o Elisha, pues, no aceptó pago a pesar de la insistencia de Naamán. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Por eso, en esta congregación, desde que se abrió, no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Si se ora por alguien, no se hace negocio. Si el Eterno hace un milagro, aleluya. Si se dan Sheva Brajot, fuera de Shabbat lógico, no se cobra nada. Si se lleva a hacer Tevilá, tampoco, nada. Bendito es Yahweh. Dice el 16, mas él dijo, vive Yahweh, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. O sea, le insistió Naamán, pero él no quiso. Verso 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo a carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Yahweh. Tremendo. Esto es tremendo, la fe de los Goyim. Entonces, los Goyim van viniendo. Bendito es el Abacados. Dice el 18, en esto perdone Yahweh a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrar en el templo de Rimón para adorar en él, fíjese aquí hay una cosa medio triste, pero bueno, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Yahweh perdone en esto a tu siervo. Ahí es algo que nos concierne para ministrar a la gente. A ver, quisiera que anotaran esto, amados. Naamán le pidió que le regalara una parte, o sea, tierra de Israel, para cargar un par de mulas, para llevarlas de regreso, llevar esa tierra de regreso a Damasco y edificar un altar a Elohim. Hasta ahí va bien la cosa. Entonces le pidió tierra para llevarla ¿a dónde? A Damasco, ¿sí? Siria, Damasco, y edificar un altar a Elohim. Bueno, podríamos decir hasta cierto punto que estaría bien. Bueno, si le va a dar un altar a Yahweh, está bien. Pero realmente con el verso 18 como que se desinfla uno diciendo, Naamán, ibas bien, hombre. Ibas bien, ¿sí o no? En esto, el 18, en esto perdone Yahweh a tu siervo, que cuando mi Señor, o sea, es como decir, a ver, pongan atención, bueno, ya me sanó Yahweh, y yo voy a adorar a Yahweh, pero cuando mi abuelita vaya a la misa con la guadalupana, que Yahweh me perdone, pero sí voy a ir también a la guadalupana. ¿Sí se entendió? Ya más fácil. Entonces, vaya, en el caso de Siria, los politeístas, o sea, los que creían en varios dioses, creían que los dioses podían adorarse más si era en su propia tierra. O sea, no nada más en Israel, sino ya una mezcla aquí de varias cosas. Entonces, sí voy a adorar a Yahweh, pero con estas condiciones. Y eso es lo que vemos con muchas personas. Por eso, si una persona quebranta el Shabbat, no tiene cabida acá. Acabo de ministrar que mucha gente quebranta el Shabbat. O guardamos bien Shabbat o guardamos bien Shabbat, porque es una señal, un mandamiento y un pacto. Y no podemos quebrantar, no queremos agradar al Abacados cumpliendo bien el Shabbat. Y cuando alguien, es que se va a casar mi hija o mi hijo, puedo faltar al Shabbat, pero ¿cómo se te ocurre? Es decir, ni siquiera se pregunta eso. Guardamos Shabbat, adoras a Yahweh. Dice el eterno Yahshua que el que no aborrece a su padre, madre, hermanos, hijos, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí va bien Naamán, pero bueno. La cuestión es esta, que aquí yo lo que discierno es que había mucha superstición en Naamán, anoten eso, y sobre eso quiero hablar el miércoles. Había mucha superstición en los politeístas, en este caso en Naamán.
Entonces él quiso llevarse tierra de Israel, poner un altar, pero todo era superstición. ¿Sí? De acuerdo. Como una especie de talismán. No, ¿cómo? Eso no se hace. ¿De acuerdo? Entonces él añadió a Eliseo diciendo, mira, mis funciones oficiales las tengo que seguir prestando en el templo de Rimón, porque sigo siendo sirio, y tengo que ir al templo cuando vaya Ben-Hadad II. No sé si han oído eso. Bueno, estoy seguro que sí. Cuando muchos van siendo nuevecitos, bueno, sí vengo, pero yo, vaya, no puedo dejar a mi abuelita que va a la Guadalupana, ¿no? El 12 de diciembre a darle gracias. Entonces, no dejo de ser oficial también de allá. No, eso no. O guardamos Torah o guardamos Torah. Aleluya. Ahora, anoten esto, Rimón era el dios del trueno y los relámpagos, imagínate. Como Zeus. Yahshua HaMashiach reprende a sus Sheidim. Era el dios del trueno y los relámpagos. Seguimos con el verso 19. ¿De acuerdo? Y él le dijo, ve en paz. ¿Sí me siguen con la vista? Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Yeshi, criado de Elisha, el varón de Elohim, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Yahweh que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Aquí se maldijo horrible porque menciona el nombre. Y aún con su propia actitud. Y siguió Yesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien, mi señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, mentira, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. O sea, los criados llevaban esto. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó en mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Bueno, aquí la situación es esta. Entonces, ve en paz significa desearle un buen viaje. No pudo ir más allá Eliseo, no sé, de desearle que Yahweh te bendiga y te guarde, etcétera. Ya no pudo darle una bendición así, porque vio su corazón de Naamán. Eliseo vio el corazón de Naamán, entonces solamente le dijo, ve en paz, que tengas buen viaje. No sé si me doy a entender. Ya no llegó una bendición más, porque Eliseo vio la condición que tenía Naamán. Sí se entendió, ¿verdad? Fíjense, yo he dicho, expliqué en el tema del orgullo, lo dije así, el orgullo nos ha robado tantas bendiciones. Por el orgullo, no debemos de ser orgullosos, y entonces el Eterno nos bendice en todo, bendito es su nombre. Bueno, entonces es decirle un buen viaje, desearle un buen viaje, y hasta ahí nada más. ¿De acuerdo? Ahora, esto de buen viaje no quiere decir que Eliseo aprobara la decisión de Naamán. Es decir, el hecho que le diga, él le dijo en el 19, ve en paz, no quiere decir que él haya aprobado lo que dijo Naamán en el verso 18. ¿Se entiende? Simplemente ya no dijo nada, ya se acabó. Fue sanado por el Eterno, Yahweh es su nombre, bendito es su nombre, exaltado es su nombre, y nada más, ya. El hecho de decirle ve en paz y desearle buen viaje no quiere decir que aprobó lo del verso 18. Sí se entiende, ¿verdad? O sea, no, pues como iba a decirle, le decía, está bien, entonces cuando tú quieras ve a Rimón, a adorar a Rimón, y cuando quieras adorar a Yahweh. No. Ahora, amados, es que, a ver, hago un paréntesis. Se oyen, o sea, hay cada ministro cristiano que predica cosas tan horribles, o sea, que predican, miren, aquí lo bendijo Eliseo, le dijo, ve en paz,
y sacan de la manga ahí como magos los pastores cristianos cantidad de explicaciones. Ya ven, no tiene nada que ver, puedes ir a las discos también. Y por eso las iglesias cristianas, muchas ya tienen disco. Se acaba de inaugurar en México un café que es una porquería de pornografía y demás, un café para cristianos. Porque dicen los pastores, se pusieron de acuerdo varios pastores cristianos y dijeron, en lugar de que se vayan a una disco, pues que vengan al café, aquí que dejen la plata, ¿no? Sí, es increíble esto. No, le dijo que tengas buen viaje, nada más. ¿Qué más le iba a decir? ¿De acuerdo? Bueno, ahora aquí vemos claramente que Yeshe codició, anota, codició los presentes que Eliseo había renegado, o rechazado, perdón, más bien. Entonces él codició, pecado de codicia, y luego mintió. Terrible, ¿no? Ya leí el verso 22 y seguimos entonces. Bueno, él inventó que Eliseo había recibido a 2 hijos de los profetas y quería darles un talento de plata y una muda de vestidos a cada uno. Entonces, fíjense cómo hizo la petición. Fíjense muy bien, aquí encontramos otra cosa. Yeshe hizo que la petición sonara altruista. Anótenlo. ¿Qué es eso de altruista? Como una cosa buena, ayudar a hijos de los profetas. Si un profeta lo había sanado, bueno, Yahweh a través del profeta hizo que la petición sonara muy altruista. O sea, lo hizo con mucho truco, con mucha maña. ¿Sí? Vamos viendo ya mejor. ¿De acuerdo? Porque si se lee, bueno, nada más así, sí, bueno, pues, mintió, sí, mintió, pecó de codicia, pero hizo que la petición sonara muy altruista. Altruista es aquel que ayuda a los pobres o aquel que ayuda a los necesitados o alguna necesidad, pues X o Z, ¿sí? Entonces, Naamán aquí insistió que se llevara el doble. Ahora, fueron 2 criados con él, aquí lo dice en el 23, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces ya una vez Yeshe toma de mano de ellos los presentes y los guarda en su casa. 25, verso 25. Y él entró y se puso delante de su señor y Elisha le dijo, ¿de dónde vienes, Yeshe? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, otra mentira. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. Es muy importante lo de descendencia. Para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. A ver todos el 27, amados. Amén. Ahora, esto es una lección para todos. Esto es una lección para todos. Bueno, no anoten esto. Elohim aquí le reveló, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre, le reveló a Elisha todo esto que había sucedido, cómo se bajó el general del carro, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí podemos anotar es esto: no recibir pagos por las bendiciones que Elohim da a la gente. No recibir pagos por las bendiciones que Elohim da a la gente. Bendito es el abacados. Si el Eterno hace un milagro en alguien, amén. Aleluya. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, es que tenemos que entender que los profetas falsos llenan sus carteras de dinero, sus bolsillos de dinero, y deshonran el ministerio profético. Es decir, si alguien se dice profeta y hace negocio, por así decirlo, ¿cómo podemos explicar? Si alguien recibió un milagro
y todavía le cobra, o sea, o bien quiere hacer, o pide regalos, pues, no, pues eso es un cobro, y eso es un cobro. Entonces, los falsos profetas siempre van a llenar sus bolsillos con ese dinero y es para maldición de ellos, y deshonran el ministerio profético, porque habemos, y digo habemos porque somos todos, y aquí hay igual, habemos mesiánicos que sí nos gusta servir al Eterno sin ningún interés. Y eso es raro para mucha gente, pero sí lo habemos, lo sabemos. O sea, muchas veces piensan que el león es de su condición, pero no, habemos gente que sí actúa de corazón. ¿De acuerdo? Bueno, aprendamos eso. Tú que eres nuevecito, aprende eso. Aleluya. Ahora, aquí vemos que la lepra de Naamán, la maldición de Naamán le fue quitada por su confianza y obediencia a Elohim, eso ya lo anotaste. Y por su falta de confianza y de obediencia se le pasó a Jesse. O sea, por la falta de confianza y de obediencia de Jesse se le pasó la lepra. Entonces, Naamán fue sanado por su confianza, a pesar de que los criados tuvieron que intervenir, bueno, lo hizo, su confianza y su obediencia. Y Jesse, que tenía trabajando ya o viendo, es un decir el trabajar, con Elisha acompañándolo, no tuvo ni confianza ni obediencia y por eso se le pegó la lepra. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Anótenlo. El siervo, o sea, Jesse deshonró el nombre de Elohim. Y la lepra es algo parecida a la de hoy, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces hacían que el pelo y la piel se pusieran blancos como la nieve. No Tzara, la que tenía, hago la aclaración, porque muchos piensan, no, la Tzara era para los hijos de Israel nada más. No sé si me doy a entender, porque cómo le iba a exigir el Eterno a un sirio la purificación, o si estaba impurificado, purificarse y eso solamente le toca a Israel. No sé si me doy a entender. Él sí tenía otro tipo de lepra pues, para que se entienda. No como la de ahora, pero sí lepra diferente a la que llamamos cuando vemos la Parashat Azria, de la impureza, la impurificación de la mujer o la purificación de la mujer, etcétera, etcétera. No es Sará, no, era lepra. Entonces, la piel se pone blanca, inclusive con la lepra actual, y los cabellos se ponen blancos en personas muy jóvenes. Ahora, el castigo fue severo, anoten eso, debido a su pecado que fue severo. Y aún así el Eterno no nos ha pagado conforme a nuestros pecados ni conforme a nuestras iniquidades. Ahora, por favor, mucha atención a lo que voy a decir. Ahorita lo anotan, pero véanme tantito, acaben de escribir y vamos terminando. ¿Ya? Aleluya. Es como no les veo las caritas porque esta luz sí pega fuerte acá, pero veo mejor. Veo mejor, es lo que interesa, que se ministre bien la palabra. Ahora, no lo anoten. Jesse tenía más renombre que otros por ser el ayudante del profeta. O sea, Eliseo no era un hijo de profeta, era el profeta. Entonces Jesse tenía más renombre que otros, que ayudaban a otros hijos de profeta. Entonces tenía más responsabilidad. Ahora, eso sí, anótenlo ya. Ahora, amado Sajín, Agayot, Jesse tenía más renombre, ¿no? Entonces muchas veces eso lleva a que el que está pegado a un profeta caiga en orgullo y se confíe. Y entonces, como era de renombre Eliseo y este Jesse era su ayudante, entonces se confió, hizo mal su trabajo, desobedeció, tuvo falta de confianza en el Eterno, acabó codicioso, acabó leproso. Por eso muchas veces, quiero hablar cosas profundas, por eso muchas veces es mejor, atención Roim, atención todos, a quienes encargados de orar, atención todos, es mejor decirle a alguien hasta aquí y evitar catástrofes mayores.
¿Se entiende? O sea, entendamos esto, es por bien de la gente. A veces queda uno como mal ante el pueblo, pero ¿cómo es posible que ya no le ayude X o Z? Pues muchos me han ayudado en todo este tiempo, mucha gente me ha ayudado en todo este tiempo, pero es preferible, mejor ya, hasta aquí quedamos en Shalom, hasta aquí. Porque si sigue eso, la persona se acaba reprobando. Y esto también va para Jalel, y esto también va para transmisión, y esto también va para sonido. Es decir, los que están encargados, porque fueron ungidos de un ministerio, sí se escucha, ¿verdad? Tienes ayudantes. Muchas veces lo hemos visto, por favor entiendan esto, amados Ajim. Ya les iba a decir hermanitos, pero como se oye muy, ya después platicamos, pero Ajimcitos. Sí, o sea, entiendan esto. Hemos visto cómo la gente se subleva al líder de Jalel, o hemos visto cómo la gente se subleva a otro líder o al Roe, etcétera. Entonces es mejor hasta aquí, porque si no vas a acabar más mal. Mejor haz teshuvá. Sí se entendió ahora. O hablé en portugués. Y hasta en portugués me hubieras entendido. Pero no hablo portugués. Entonces, es preferible, amados. Hay cosas que a veces tenemos que tomar una decisión y el pueblo lo puede ver como mal, pero es para bien. ¿Se entiende? Aleluya. Ahora, por eso las disciplinas son para bien. Porque si alguien se pone a disciplina, luego van los hermanitos, ay, te pusieron en disciplina. Y entonces el Roe queda como un malvado. Y lo que están haciendo ahí es hacer una mezcla de demonios, pues, de decir, no, esa disciplina es injusta, el Roe es malvado, y el que está en disciplina, o la que está en disciplina es una víctima. No es así. Si no entendemos bien los principios espirituales, como dijo Yahshua Mashiach, bendito es el Eterno, a Nicodemo, si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo quieres que te explique las cosas celestiales? Le dijo a Nicodemo, ¿no? Bueno, ahora, vamos a concluir. Solo sana Yahshua, quien es Yahweh. 1, 2. Lo importante es que el nombre de Yahshua, de Yahweh, sea conocido, no cobrando, no haciendo, tráeme unos regalitos, jajaja. Dijo, no, eso no lo hacemos acá. Yo no lo hago acá. Nunca la voy a hacer, no fui llamado para eso, no soy un payaso. Y 3, el Eterno hace diferencia entre sus siervos. El siervo era Eliseo, el siervo del siervo era Yesi. Yesi podía haber alcanzado una altura espiritual tremenda. Voy a poner un ejemplo, es decir, el Eterno ya sabía todo esto, pues, porque Él sabe todo, pasado, presente y futuro. Él no vive en esta dimensión. Pero vamos, permítame un poco de locura, como dijo Shaul. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Imagínate que Yesi hubiera sido un varonzote. Es probable, perdónenme un poco de locura, que después Eliseo le hubiera echado el talit a Yesi. ¿Sí se entiende? Pero no, ya no fue así. Entonces, solo sana Yahweh, quien es Yahshua, no los vales. ¿Sí? Y lo importante es que con los milagros el nombre de Yahweh sea conocido. ¿Sí? Y el Eterno tiene muchos siervos, pero Él sabe quién es verdaderamente siervo de corazón y quién le sirve por interés. ¿Quién le sirve por interés? Entonces, esto de Eliseo y de Yesi se sigue repitiendo, la historia se sigue repitiendo, la historia se sigue repitiendo. La fe de los Goyim, Naamán fue sanado, y no lo digo yo, lo dice la bendita Tanaj, lo dice Yahshua HaMashiach mismo, que en la época de Elisha, en Israel hubo muchos leprosos y solamente Naamán, el sirio, fue sanado. Aleluya, aleluya, bendito es el Abacados. Bendito es el Todopoderoso, bendito es el Elohim de Israel, bendito es Yahweh Sebaot, bendito es el Abacados. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una tefilá de agradecimiento de esta enseñanza de la Tanaj.
porque Él es el que nos enseña. Bendito Yahshua Mashiach. Toda Gabá Abacados, porque eres bueno y tu rajen para siempre. Abba, nos quedó clara la lección, cómo debemos de actuar cada uno según el ministerio que tú nos has dado. Abacados, cómo debemos tratar a los goyim. Abacados, que vengan a los pies de tu bendita Torah. Nos quedó claro todo, Abba. Repasaremos este tema. Toda Gabá por tus enseñanzas. En el nombre grande de nuestro don Yahshua Mashiach. Amén. Ve amén.